Bueno, vamos a hablar sobre inteligencia artificial. No puede ser de otra manera. Seguro que estáis escuchando mucho hablar de esto, no hoy, sino en los últimos 2 años. Eh, yo creo que hace más o menos un año dimos un webinar sobre, bueno, hemos dado varios sobre inteligencia artificial, pero hace un año hablamos sobre cómo adoptarlo de forma estratégica en la empresa y vamos a repasar un poco esa parte también. Pero este webinar de hoy va a ser con un carácter también más práctico, ¿vale? Vamos a hablar de cómo hemos pasado en estos años de la moda a la acción, a cómo realmente sacarle partido a la IA en nuestro negocio. Pequeño índice de lo que va a ser la presentación, ¿vale? Vamos a hacer un mini repasito a la situación actual de la IA. Vamos a ver cuáles son las capacidades reales que tiene la inteligencia artificial, casos de uso y cómo aplicar distintos enfoques a nuestras empresas. En tercer lugar, vamos a revisar cómo deberíamos hacer una adopción correcta de la IA en la empresa y luego dejaremos un pequeño espacio al final para preguntas. Eh, Soy Jorge Reverte, para los que no me conozcáis, que seguro que hay unos cuantos. Dirijo el área de estrategia digital de Nunsis Group, ¿vale? Somos un área que se dedica precisamente a ayudar a las compañías a entender la tecnología desde una perspectiva más de negocio que puramente técnica, ¿vale? Y antes de nada, por deciros que ese de ahí no soy yo, ¿vale? Para los que no me conozcáis, igual habéis pensado que se parece, se parece bastante, ¿vale? Tiene alguna diferencia. Yo nunca posaría así para una foto, casi seguro, pero no soy yo, ¿vale? Igual que yo no he estado en un universo cyberpunk, yo no soy astronauta, ni he estado en la Guerra de las Galaxias, ni soy el emperador de algún imperio mongolo similares, ¿vale? Pero evidentemente esta presentación tiene que tener componentes de IA, ¿vale? Estos son pequeños juguetitos, evidentemente, que tenemos a día de hoy. Pero sí comentaros también, ya a nivel un poco más serio, que en esta presentación no he estado solo, ¿vale? Esta presentación la he trabajado con distintas herramientas de inteligencia artificial y yo creo que esto es uno de los primeros puntos que tenemos que entender de todo esto. Hay una infinidad de herramientas a día de hoy a nuestra disposición. Yo solo para hacer esta presentación me he basado en 4 de ellas: Perplexity, Claude, ChatGPT y DeepSeek, ¿vale? Que luego al final, en ruegos y preguntas, podemos hablar de este modelo chino tan espectacular. Y repasito el estado actual, ¿vale? ¿Dónde estamos en 2025? Bueno, pues los datos nos dicen que el 46% de las empresas de España usan IA, ¿vale? Este es un dato que puede ser engañoso, ¿vale? Porque es verdad que sí, que el 46% de las empresas utilizan IA. Yo diría que seguramente si hacemos un estudio más profundo sería más. Por eso el haceros ese cuestionario que os he puesto al principio, que luego al final, si acaso, os ponemos el link otra vez. Pero usan IA en el sentido general, es decir, muchas de ellas están utilizando ChatGPT para algún proceso. Eso no es utilizar la IA de forma corporativa y hoy vamos a profundizar en esto. Se prevé un crecimiento de un 35% en España en la inversión que hacemos las empresas en inteligencia artificial, lo cual es bastante relevante. En la capa del medio vemos un poco los beneficios que se están reportando gracias a la IA, ¿vale? Un 20% en la mejora de costes operativos, es decir, mayor eficiencia, un 35% de mejora en la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque de repente podemos darle servicio 24/7 de forma seguramente mucho más amable que una persona que pueda estar quemada un día concreto. Incluso aumento en los ingresos, ¿no? Si realmente conseguimos mejorar la experiencia del cliente y hacer ofertas más personalizadas, podemos aumentar nuestros ingresos, ¿vale? Y en la última línea, dos cosas que son relevantes y una de ellas que está marcada en rojo que preocupa, ¿no? La primera, evidentemente empezamos haciendo pilotos con esto de la IA, ¿vale? Normalmente el tiempo que tardamos desde que planteamos un proyecto, hacemos el piloto y lo pasamos a producción, varía entre 6 meses y un año, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que una tecnología que requiere de prueba y error, que requiere de probar, que no en todos los casos se va a poder aplicar correctamente y que tenemos que abordar de forma estratégica y con cierta paciencia para garantizar el éxito, lo cual no quiere decir que debamos dejar todo en piloto siempre, porque eso es un error muy grave. Y en segundo lugar, el 40% de las empresas afirman tener un ROI positivo, ¿vale? Lo pongo en rojo porque eso significa lo contrario, que el 70% afirman no tener un ROI positivo, lo cual es súper preocupante. Y luego veremos un poco cómo planteamos hacer esto o arreglar esta problemática. Algunos datos relevantes, ¿vale? Aquí vemos los recursos que tenemos en cuanto a inteligencia artificial o cómo han ido evolucionando los modelos, ¿vale? Yo creo que la fecha clave de todo esto que sabemos todos es 30 de noviembre de 2022. Yo la tengo ya casi tatuada. Sale ChatGPT. Sale ChatGPT, empieza a salir, sale el primer asistente conversacional al que digamos que la humanidad en su conjunto tiene acceso de forma sencilla. Hasta ahí ya habían algunos modelos anteriores, hay aplicaciones, pero eran más complejas o más tontas y no nos valían de mucho. Y ese día empieza la gran revolución, ¿no? En estos años, 2023, 24, 25, yo he intentado poner aquí los principales hitos. Ha habido infinitos más, ¿vale? Pero lo he intentado dividir un poco por etapas para dar una lógica de dónde estamos a día de hoy. Digamos que en cuanto a avances de la IA,
¿vale? Yo lo separaría de esta manera. Es decir, tenemos un 2023 que fue la era, digamos, conversacional, ¿vale? Es decir, se lanzaron nuevos modelos similares al GPT 3.5 que daba lugar a ChatGPT en aquel momento, que eran muy buenos hablando y que poco a poco fueron mejorando en hablar mejor, ¿vale? Y salen nuevos competidores como Google, como Microsoft, con Bing, que al final utilizaba el mismo modelo. Sale el nuevo GPT-4, Claude, Llama, ¿vale? Van saliendo diferentes competidores. 2023 a mediados y hasta, os diría, mediados finales de 2024, hemos ido avanzando en estos modelos, primero para hacerlos más inteligentes, en que sean capaces de saber más cosas y responder mejor a las preguntas que les hacemos, y en segundo lugar, en hacerlos lo que se llama multimodales, es decir, dotarles de la capacidad de no solo entender texto y generar texto, sino de entender imágenes, de entender vídeos, de entender audio y de generar también este tipo de contenidos, ¿vale? Por tanto, eso es lo que llamamos la multimodalidad, modelos cada vez más capaces. Y en tercer lugar, y es donde estamos ahora mismo, desde finales, septiembre más o menos de 2024, que se lanza la primera versión del modelo O1 de OpenAI, hasta este terremoto que hemos tenido la semana pasada con DeepSeek y su modelo R1 de razonamiento, hemos entrado en la era justamente del razonamiento, ¿no? Modelos que, por un cambio en la forma en la que están estructurados y se explotan, que podemos entrar luego, pero es más técnico, son capaces de razonar y hacer inferencias, digamos, más complejas y con normalmente mayor grado de acierto para dar respuesta a problemas más complejos. No todos los problemas que nos planteemos necesitan de razonamiento profundo como estos, pero nos va a ayudar a ciertas áreas como la computación, la programación, el mundo de las ciencias, etcétera, va a poder avanzar mucho gracias a estos nuevos modelos. Y por otra parte, si lo vemos desde la perspectiva de las empresas, yo os diría que 2023 fue el año de la observación. Estábamos todos, oye, a ver qué pasa con esto, esto es un pufo, esto va a algún lado, esto no va a ningún lado. 2024 ya dijimos, ostras, esto parece que promete, ¿no? Y hemos pasado, yo os diría que los 3 primeros trimestres haciendo pilotos y probando posibles proyectos, etcétera. Y finales de 2024 y lo que nos viene ahora por delante, lo que vemos claramente es la etapa de escalado, es decir, esos proyectos piloto ya están validados, están testeados y ahora se van a convertir en aplicaciones o funcionalidades sí, bueno, aplicaciones o funcionalidades que ya están en producción, que ya son definitivos, que irán evolucionando todavía más, evidentemente, pero ya estamos en esa fase de consolidación, por así decirlo. Esto, ¿vale? Un montón de fechas, datos que tenía que recopilar, etcétera. Mm, Aquí tenéis una prueba de productividad individual, ¿no? Yo no me he puesto a revisar todas estas fechas, ni me acuerdo de memoria ni de lejos. Perplexity ha sido aquí mi asistente de investigación. ¿Qué impacto puede tener la IA en las empresas? Bueno, pues como veis aquí, no me voy a parar mucho, ¿vale? Pero el resumen de esta diapositiva es, puede impactar, y de hecho impacta, a cualquier área de la empresa, ¿vale? No pensemos que la IA generativa afecta solo al área de marketing, por Dios, o al área de programación. Puede afectar a prácticamente cualquier área de la empresa, y luego veremos por qué y cómo, y a cualquier sector, ¿vale? Hay sectores que evidentemente más, por ejemplo, el sector telecomunicaciones, TIC, es el que más afectado se va a ver. La construcción, por otro lado, vemos que es de los que menos, ¿vale? El mundo físico seguramente es donde menos impacto va a tener porque este tipo de sistemas de los LLMs, los famosos modelos del lenguaje, se basan en tareas ofimáticas y basadas en texto y conocimiento. Entonces, cuando es un proceso muy físico que no se puede automatizar de manera totalmente digital porque requiere de interacción con el mundo real, pues todo esto se complica. Tenemos que hacer, yo creo que una pequeña distinción, ¿vale? Sobre los tipos de inteligencia artificial. Y aquí a lo mejor damos algo como que no lo sabéis y seguro que muchos lo sabéis, pero creo que es importante que tengamos todo en cuenta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es una tecnología que lo que está acuñado el término en los años 50, o sea, venimos de 70 años ya de investigación en todo esto. Y hace referencia a sistemas capaces de imitar comportamientos inteligentes humanos, ¿vale? Y es importante y recalco mucho el imitar porque es particular. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial analítica, que es de la que venimos hasta hace 2 o 3 años, y la inteligencia artificial generativa. Y es importante que entendamos la distinción, primero, porque las capacidades de cada una son radicalmente distintas, hacen cosas absolutamente distintas y lo que una hace bien la otra no y viceversa. Y en segundo lugar, porque tenemos que tener en cuenta ambas para la empresa, ambas nos pueden dar grandes beneficios. Entonces, si pensamos en sus capacidades, ¿vale? La IA analítica, ¿vale? Es esa IA que es capaz de manejar grandes volúmenes de datos estructurados, ¿vale? Todo lo que tengamos en bases de datos, etcétera, lo va a manejar fenomenal la IA analítica. Sin embargo, en la IA generativa hablamos más bien de datos desestructurados, todo lo que tenga que ver con lenguaje, texto, código, contenidos audiovisuales, etcétera.
Los usos, de nuevo, son radicalmente distintos. La IA analítica nos puede ayudar a predecir cosas, detectar patrones en grandes volúmenes de datos que ninguna persona habría sido capaz de detectar a mano, optimizar procesos, caminos digitales, etcétera. Mientras que la IA generativa nos va a ayudar en otros casos de uso, algunos individuales, como la productividad o la creatividad, y otros más corporativos, como lo que es la gestión y el acceso al conocimiento de manera más eficiente, ¿no? Y por último, el enfoque también cambia bastante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de IA analítica, generalmente cuando vamos a hacer un modelo de predicción, de rotura de una máquina o de la demanda o similares, lo que vamos a hacer es crear un modelo nuestro desde cero con nuestros datos. Vamos a entrenar ese modelo adrede para un caso de uso muy concreto. Sin embargo, cuando hablamos de IA generativa, en general, yo os diría que el 99,999% de los casos, vamos a partir de modelos preexistentes, no vamos a entrenar un modelo desde cero. Como muchísimo reentrenaremos para adaptarlo un poco a nuestro contexto, aunque luego, si queréis, hablaremos del por qué o por qué no reentrenar un modelo. Vale, entonces, importantísimo que conozcamos las dos IAs, que entendamos bien las capacidades de cada uno, ¿vale? Que es lo que vamos a repasar ahora un poquito, dónde aplicarlas. Hablamos de inteligencia artificial analítica, ¿vale? Al final es, como decíamos, el desarrollo de modelos predictivos que se adapten a necesidades. Bueno, perdón, dentro de la IA analítica os vamos a enseñar un par de pinceladas de aplicaciones, ¿vale? Una de ellas son los modelos predictivos, es decir, tenemos muchos datos que en base a un histórico podemos intentar entrenar un modelo para predecir cuándo va a pasar algo o para hacer lo que llamamos aquí detección de patrones y clustering, es decir, por ejemplo, vamos a intentar agrupar nuestros clientes por segmentos, pero en lugar de en base a 4 patrones básicos habituales de tamaño y facturación, pues lo vamos a hacer en base a lo que la IA detecte. La IA va a detectar, a analizar los miles y miles y miles de datos e interacciones que podamos tener de ventas, compra, estacionalidad, etcétera, etcétera, y agrupará a los clientes de forma puramente estadística, ¿vale? De manera que podremos sacar algunas conclusiones interesantes de esto. Nos puede ayudar a predecir cosas, ¿vale? En el sentido de, si tenemos muchos datos y sabemos que cuando con X datos pasa una cosa, podemos empezar a predecir cosas nuevas, ¿vale? Esto aplica, por ejemplo, una predicción de la demanda, ¿vale? Y supongamos que, esto caso real que hemos desarrollado, ¿vale? Una empresa de alquiler de vehículos que tiene la necesidad de saber cuántos coches de cada tipo, berlina, furgoneta, lo que sea, tengo que tener en cada estación de alquiler cada día, ¿vale? Esto se puede hacer o vía Excel en base a datos y que una persona todos los días le dedique un buen rato a eso, que es como lo hacían hasta entonces, con el nivel de ineficiencia que se supone y la tasa de error que eso puede llevarte, o podemos en base a datos históricos y combinado con datos en tiempo real como el clima, porque el clima afecta al turismo en las ciudades, el número de vuelos y trenes que van a llegar, etcétera, etcétera, hacer una predicción cada día actualizada de forma automática, ¿vale? En este caso con una tasa de acierto de en torno a un 90-97% que tenemos. ¿Vale? Podemos predecir, por ejemplo, entonces la demanda que le hemos hecho para, como digo, alquiler de vehículos, astilleros, etcétera. Podemos hacer también un mantenimiento predictivo de la maquinaria, ¿vale? Es decir, si tenemos máquinas críticas, evidentemente, no vamos a aplicarlo a todas las máquinas de una fábrica, pero máquinas críticas que bajo ningún concepto se pueden parar, o máquinas que son muy problemáticas y son relativamente importantes, podemos intentar, en base a los datos de los sensores que tenga esa máquina, ¿vale? Es decir, datos de, me lo invento, pero podemos coger datos de humedad, datos de velocidades, consumo eléctrico, vibraciones, incluso sonidos, y detectar patrones de, oye, cuando pasan este tipo de cosas, la máquina va a fallar, de manera que el sistema nos avise antes de que eso ocurra. ¿Vale? Y por último, optimización de procesos por los famosos, perdón, gemelos digitales, ¿vale? Que nos permiten, en base a un proceso, marcar, o sea, en base a un resultado, marcar cuáles son los pasos del proceso que tenemos que seguir y reconfigurar así pues líneas de producción o recursos, compras, etcétera. Entonces, los modelos predictivos son uno de los casos de uso yo creo que más interesantes y también más maduros que tenemos la capacidad de aplicar en cuanto a inteligencia artificial. La inteligencia artificial analítica tiene otra rama interesante, ¿vale? Que es la visión artificial que llamamos, ¿vale? Esto que es, al final son sistemas que lo que nos permiten es mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de inspección a nivel de calidad en una línea de producción normalmente, ¿vale? Aunque también se puede aplicar en tiendas físicas, retail, etcétera. Entonces podemos hacer, por ejemplo, imaginémonos que tenemos que hacer una inspección de todo el etiquetado de un producto, ¿vale? Pues podríamos, a través de un sistema de cámaras que vaya a la velocidad que va la línea, cosa que una persona evidentemente no puede hacer porque una línea de producción, ya habréis visto 1000 vídeos o tenéis una muy otra empresa, sabéis a la velocidad y al ritmo al que va esto. Podemos hacer un análisis en tiempo real de cada una de las etiquetas que poseen, no un muestreo de 2 de cada 1000,
¿vale? En el que cogemos todo. Si vemos si hay una rotura en la etiqueta, la identificación del producto, localización, orientación, que el logotipo esté bien puesto, que la fecha de caducidad esté bien, que el código de barras sea legible, que tenga el número de lote correcto, el precio, etc. ¿Vale? Podemos inspeccionar el propio packaging en sí y asegurarnos de que el contenido está bien posicionado, de que el texto está bien puesto, de que el sellado de una bolsa, por ejemplo, es correcto, ¿vale? Incluso podemos hacer proyectos más complejos en los cuales, como veis aquí, tenemos que analizar la forma de un producto, ¿vale? Y a veces para una cámara es complejo, entonces podemos utilizar escáneres 3D o, como en este caso hacemos, proyectar ciertas luces para ver cómo se plasman sobre la superficie y, según el patrón que dan, saber si está bien o mal, ¿vale? Incluso esto, combinado con el mundo físico, ¿vale? Lo hemos combinado con el guiado autónomo de un tractor, ¿vale? Para detectar en un campo el número de semillas que tiene cada planta, el número de hojas, el porcentaje de albedo, para analizar el fenotipo de esa planta y saber si está correcto, si es el momento de hacer la recolección. ¿Vale? Por tanto, esto aplica cuando tenemos que hacer muchas inspecciones en un entorno que va a normalmente alta velocidad, como suelen ser las líneas de producción, y cuando hay una gran variabilidad en el producto, que también eso lo complica bastante, ¿vale? Un ejemplo en tiempo real, porque esto es una tecnología que además tenemos que combinar con la robótica, es este que veis aquí, ¿vale? Aquí lo que hacemos es inspeccionar barras de pan para ver que tienen bien las crestas, que es esta parte de aquí de la barra, ¿vale? Y esto lo combinamos, como veis, con un sistema de descarte automático. Entonces, el sistema va escaneando cada barra de pan que pasa y las que veis que caen abajo es porque son incorrectas, ¿vale? De manera que hacemos que el sistema de análisis de la calidad del producto sea infinitamente más eficiente de lo que pudiéramos haber tenido hasta entonces, ¿vale? Y de forma totalmente automática. Entonces, estos son yo os diría, grandes focos que podemos tener con la IA analítica, ¿vale? Es decir, lo que hemos dicho de modelos predictivos que tenemos que buscar, y todos tenemos los casos normalmente al alcance de la mano en nuestra empresa, y la visión artificial, ¿no? Pero tenemos otra línea que es la de el nuevo paradigma de la inteligencia artificial, que desde hace un par de años, vamos, ya a lo mejor si lleva ya 2 años ya no lo consideraríamos nuevo, pero que es la IA generativa. ¿Va? Entonces, ¿qué podemos hacer con IA generativa? Podemos, digamos que aquí hemos intentado estructurar las principales capacidades, ¿vale? Entonces, la primera es generar cosas, ¿vale? Porque su propio nombre indica, IA generativa genera cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué información necesitamos crear en nuestra empresa? Oye, pues información sobre ventas, porque queremos hacer propuestas comerciales adaptadas, crear material formativo para distintos perfiles, para comerciales, para sistemas de nuestra casa que queremos dar manuales adaptados a gente que entra nueva en la casa, etcétera. ¿Vale? Eso lo podemos generar todo con IA generativa. Segundo uso sería la síntesis de información, es decir, cuando tenemos información muy extensa, compleja y dispersa, ¿vale? Podemos dársela a un sistema de IA generativa para que nos permita, pues en un informe muy extenso, que dirección sea capaz de extraer solo los puntos clave, o que el área de producto o de atención al cliente pueda hacer un análisis cualitativo de, oye, pues en base a todo este feedback que estamos recibiendo por correo, por redes sociales o por donde sea, podamos extraer solo, oye, pues el feedback malo o el feedback sobre la solapa del producto, la cremallera, el no sé qué, de manera que digamos que esto lo podríamos hacer con una base de datos y con una búsqueda normal, con un control F en un PDF o similares. Sí, pero el pero es que en un PDF o en una búsqueda normal que hacemos hasta ahora, los sistemas se basan en búsquedas que llamamos sintácticas, es decir, buscamos la palabra exacta y tú buscas problema, y si la palabra problema está, fenomenal, pero si es avería ya no te la va a encontrar porque has buscado problema. La IA generativa tiene una ventaja sobre todo esto, y es que funciona de manera semántica, es decir, entiende el significado de las cosas y en base a ello nos hace las búsquedas y nos puede consolidar la información de manera mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces tenemos aquí pues, ese tipo de usos de síntesis. Luego tenemos la estructuración de la información, ¿vale? A ver si me pasa esto la diapositiva. La estructuración de la información, en la cual digamos que podemos coger toda esa información desestructurada que podemos tener en una base de datos con un montón de currículos de recursos humanos, feedback cualitativo que nos van dando los clientes, como decíamos, y podemos cogerlo, extraerlo y convertirlo en formatos que nos permitan insertarlo en aplicaciones y hacer procesos más eficientes, como por ejemplo podrían ser formatos tipo CSV, formatos JSON para hacer inserciones directas
en una base de datos, ¿vale? Por ejemplo, estamos probando ahora incluso como la IA puede transcribir voces, ¿vale? Que un sistema de inspección se base en, oye, pues dicto una inspección que estoy haciendo en lugar de ir haciendo un checklist a mano, la dicto, el sistema la entiende, la convierte en un JSON y lo inserta en una base de datos. Eso lo podemos hacer con IA generativa, ¿vale? La última capacidad que diríamos que tiene es la del razonamiento, que esta es la más reciente, por así decirlo, o la que más recientemente se ha solidificado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con el razonamiento al final tenemos que pensar en qué información tenemos que analizar de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, desde el área legal para identificar posibles inconsistencias o conflictos entre contratos o normativas, en el área de ventas para detectar posibles necesidades que puedan surgir al cliente, ¿vale? Pero todo esto, como veis, tiene una particularidad y es que la clave para que funcione bien y que nos aporte valor en la empresa es conectarlo a la información de nuestra empresa. Es decir, ChatGPT no nos sirve como herramienta de productividad empresarial, o nos puede servir, mejor dicho, pero implica que le subimos documentación de nuestra empresa, con lo cual nos arriesgamos a que se utilicen esas informaciones para el reentrenamiento de los modelos, cosa que evidentemente nadie queremos, todos queremos garantizar la privacidad de nuestra información. Y por otra parte, le podemos subir documentos, pero no se va a conectar nunca a nuestras bases de datos de negocio, por lo tanto, tiene sus limitaciones. Entonces, si hablásemos de soluciones de IA generativa a nivel empresarial, ¿vale? Lo básico es lo que pensamos siempre, un asistente de productividad, ¿vale? Un Copilot, un ChatGPT, Claude, este tipo de asistentes, en los cuales tenemos un modelo del lenguaje y yo, como usuario, hago una pregunta y el sistema me responde, ¿vale? Esa es la base de todo esto. A partir de ahí, para que nos aporte valor como negocio, como decíamos, lo tenemos que conectar a nuestra empresa, ¿vale? Para convertir ese asistente de productividad individual en un asistente organizacional, ¿vale? Es decir, asistente de productividad, ChatGPT. Asistente organizacional, tenemos que evolucionar hacia un sistema que sea seguro y que facilite el acceso y el conocimiento a los datos de nuestra empresa, ¿vale? Y esto es conectándolo normalmente con documentos que le podemos cargar, que sirvan como base de conocimiento, ¿vale? Y por otro lado, conectándolo a nuestras aplicaciones, de manera que pueda extraer los datos de aplicaciones que tengamos, como pues, nuestro ERP, sistemas de ticketing o similares, ¿vale? Un ejemplo de uso de esto podría ser, pues por ejemplo, imaginámonos que tenemos, bueno, en este caso no sería tanto a lo mejor información empresarial, pero podemos hacer un caso de uso basado en documentación normativa, es decir, cargarle a un sistema un mogollón de documentación, en este caso para productos de limpieza, ¿vale? Y darle información sobre nuestro catálogo de productos y los componentes que lo componen, ¿vale? Cosa que, pues si se lo damos a ChatGPT, pues a lo mejor estamos dando alguna receta clave que no deberíamos. Entonces, ponemos aquí, oye, pues le preguntamos al sistema qué productos de nuestro catálogo están afectados por el Real Decreto, bla, 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 por qué y cómo podemos adaptarlos a la nueva normativa, ¿vale? Y nos responde un sistema que analiza normativa que le hemos dado y analiza la información de nuestros productos y nos dice, oye, pues los productos afectados serían estos, el motivo es este, y la adaptación que tendrías que hacer es, pues, oye, añadirle un marcado CE y en la etiqueta actualizar las etiquetas para incluir nuevos pictogramas de peligro si corresponde, ¿vale? Es decir, nos va dando información valiosa en base al conocimiento real de nuestro negocio. Esto sería en base a documentación, ¿vale? Pero podemos ir un poquito más allá y conectar esto no solo a documentación, ¿vale? Sino conectarlo a documentos, repositorios de conocimiento, ¿vale? Y a un sistema de ticketing, por ejemplo, de manera que cuando un usuario tenga un problema con alguna herramienta de la casa, el sistema pueda responderle en base a manuales, procedimientos, etcétera, que tenemos y en base a tickets históricos resueltos similares, ¿vale? De manera que decimos, oye, pues tengo problemas de wifi, ¿cómo lo resuelvo? Y el sistema te da una respuesta consolidada en base a toda esa información que haya encontrado, haciendo búsquedas, incluso referenciándote a los tickets y cómo se han resuelto anteriormente. En este caso saca ahí, como veis, 10 tickets, ¿vale? De incidencias wifi, te dice cómo se han resuelto para que puedas probar distintas soluciones sin tener que inventártela tú desde cero. ¿Vale? Y esto puede aplicar, igual que a procedimientos de soporte IT, a mantenimiento de maquinaria industrial o similares. ¿Vale? Por tanto, yo creo que aquí se ve claramente la potencia de conectar este tipo de sistemas conversacionales a los datos de nuestra empresa para facilitar el acceso al conocimiento. Esto es lo que llamamos la gestión del conocimiento. ¿Vale? Aquí nosotros, además, digamos que hemos desarrollado una herramienta llamada Bekai, ¿vale? Que es propia de Nunsis y desde la que, bueno, podemos hablaros otro día con más detalle, creo que tenemos algún webinar futuro, pero seguro que podéis sacarle mucho partido. Entonces, entrando un poquito más en lo técnico, para que todos nos nivelemos en cuanto a eso, por si acaso alguno no tiene tan clara la foto, hablásemos de cómo adaptarla ahí al conocimiento de nuestro negocio, ¿vale? Tenemos varias etapas. La primera es cero conocimiento del negocio, ¿vale? Es decir, el usuario preguntándole a ChatGPT lo que fuera, ¿vale? Esto lo llamamos el Zero Thought Prompting, prompting sin ningún tipo de contexto. Cuando ya entramos en el mundo del prompt engineering, digamos que lo que hemos hecho ha sido formar a los usuarios para que sean capaces de
aplicar mejor o preguntarle mejor a la inteligencia artificial, lo que el usuario va a ser empezarle a subir cierta información. Entonces, yo a ChatGPT le puedo subir una información normativa, porque eso es algo público, no me afecta como empresa. Fenomenal. Pero se nos queda cojo porque le falta conocimiento de mi empresa. Por tanto, bueno, es útil, pero no es el más habitual. El siguiente nivel de adaptación a nuestro contenido ya sería lo que llamamos el RAG, ¿vale? La recuperación generativa del conocimiento. En este caso, o también se llama grounding, ¿vale? A veces, lo que hacemos es dar acceso a la IA, como estábamos viendo, a un corpus de documentación de nuestro negocio que puedo utilizar para mejorar sus respuestas en base al conocimiento experto de nuestra empresa. ¿Vale? Aquí ya como veis, el prompt engineering más o menos se estipula que está siendo un 16% de los casos empresariales. El RAG es un 55%, ¿vale? Es decir, es el que más peso tiene a día de hoy en cuanto a usos empresariales. El siguiente nivel sería el fine tuning, ¿vale? El fine tuning es yo cojo el modelo, lo reentreno con mis datos y con mi información para adaptarlo al contexto de mi empresa. ¿Vale? Esto evidentemente tiene mucho valor y va a mejorar el rendimiento seguramente, la calidad de alguna respuesta, pero tiene un problema y es que nuestro negocio evoluciona constantemente y yo no puedo estar reentrenando el modelo cada vez que tengo un pedido nuevo de un cliente, por ejemplo. Entonces, el fine tuning está muy bien, funciona muy bien, pero solo en ciertos contextos, ¿vale? De hecho, veis que solo un 9% de los casos son este paradigma del fine tuning, ¿vale? Por tanto, reentrenar un modelo, además de ser más caro, requiere de cierta complejidad y de ciertas características para ese caso de uso concreto. Y luego lo último sería entrenar nuestro modelo de lenguaje, que directamente lo descartamos, ¿vale? Lo pongo como opción porque existiría, pero pensad que un modelo como pues el último este de DeepSeek, por ejemplo, creo que ha salido que ha costado unos 5 millones entrenarlo. Y es el más barato de la historia de entrenar prácticamente de esa forma. Entonces, eh, no tenemos presupuesto casi ninguno seguro. Si alguno lo tiene, que levante la mano para hacer este tipo de procesos. Bien, estábamos con los asistentes organizacionales, ¿vale? Asistente de productividad, ChatGPT, asistente organizacional, le conecto los datos de mi empresa para que me responda en base a esto de forma segura y privada. Y el tercer nivel que vamos a ver aquí es lo que llamamos el agente, ¿vale? Que habréis escuchado muchísimo hablar de los agentes porque es la gran tendencia que viene este año, ¿vale? Los agentes son sistemas que planifican y ejecutan tareas complejas y que pueden actuar sobre aplicaciones de negocio, ¿vale? Veis que aquí añadimos un apartado que es el de que actúa, ¿vale? Es decir, el usuario hace una pregunta, me falta una flecha aquí, hace una pregunta al LLM, al modelo de lenguaje o a la aplicación, que recupera conocimiento de nuestra base de datos, de nuestros documentos, etcétera, y el sistema actúa y responde al usuario, ¿vale? Esa es el gran avance de esto que se ve habilitado por el hecho de tener sistemas como estos sistemas de razonamiento o uno o DeepSeek, por ejemplo, que lo que hacen es razonar y ser capaces de planificar pasos o tareas complejas, ¿vale? Al final, para quitarle un poco de paja a todo esto, un agente es un sistema que tiene tres cosas, ¿vale? Tiene la capacidad de razonar, entiende lo que le pide el usuario y es capaz de planificar los pasos para conseguirlo. Tiene herramientas a su disposición, es decir, puede actuar sobre cosas, puede buscar en Internet, puede buscar en tu base de datos, puede meter cosas en tu base de datos, puede meter cosas en Internet, de manera que le pides, oye, pues planifícame un viaje a no sé dónde y puede hacer todo el proceso, ¿vale? Y tiene memoria, de manera que también recuerde las preferencias del usuario. Esto va a ser bastante importante si queremos que esto escale bastante a futuro, ¿vale? Y con todo esto, pues es capaz de planificar y ejecutar tareas complejas. Y de este mundo de los agentes nos viene también un ejemplo que os vamos a enseñar aquí, ¿vale? Un sistema al cual, como veis aquí, le digo, oye, quiero reservar vacaciones para ir a Maldivas desde hoy hasta pasado mañana, ¿vale? Esto está hecho en el entorno de Microsoft con Copilot Studio y veis que el sistema lo que hace es extraer aquí la información, ¿vale? Automáticamente dice, oye, pues, ¿qué quiere hacer el usuario? Viaje a las Maldivas, el email del usuario, David Iniesta, fecha de fin, 23 de noviembre, ¿vale? Esto lo hicimos un 21 de noviembre, ¿vale? Esto es importante recalcarlo porque no está hecho de hoy. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hemos convertido esta información desestructurada, ¿vale? Un usuario que hace una petición vía texto rácano, por así decirlo, en un sistema, quiero reservar vacaciones para ir a Maldivas desde hoy hasta pasado mañana, en información estructurada, ¿vale? ¿Qué hace? Viaja a Maldivas. ¿Quién es el usuario? No sé quién. Fecha de fin. Aquí abajo no llega a salir la fecha de inicio, ¿vale? Pero la fecha de inicio era el 21 de noviembre y como he dicho que es desde hoy hasta pasado mañana, es hasta el 23 de noviembre, 2 días más. Entonces, el sistema es capaz de razonar, extraer esa información y con eso darme una reserva de un mensaje de decir, oye, pues tus vacaciones se han reservado, pero falta la aprobación, ¿vale? Uy, perdón, que lo he vuelto a activar. Y con eso, lo interesante de la gente es que además pueda insertarlo, ¿vale? Como veis aquí, en una aplicación, en este caso, como era una pequeña demo, lo que hemos montado es una lista de SharePoint, ¿vale? Pero con un SQL o similares lo podríamos haber inyectado en una aplicación, haciendo, oye, pues que el usuario tenga ya reservadas sus vacaciones a espera de validación. ¿Vale? Esto es un mini ejemplo de agente, ¿vale? De una de las aplicaciones de los agentes, que serían
lo que llamamos el Intelligent Process Automation, ¿vale? Es decir, la automatización inteligente de procesos. Vamos a pensar hasta hace 4 meses, cuando un usuario nos ponía, imaginémonos que somos una aerolínea, y un usuario nos dice, oye, pues buenas tardes, viajé la semana pasada en el vuelo no sé qué y necesito un recibo para mi empresa. Es bastante urgente porque tengo que presentar los gastos mañana. ¿Vale? Y de aquí el usuario, o como habríamos resuelto esto hace unos meses, sería con RPA, ¿no? Tendríamos un buzón de correos que lo recibe y que en base a palabras clave hace una cosa u otra. Si pone factura, lo derivo a facturación y hago no sé qué. Si pone billete, lo derivo a billetes y hago no sé qué. Y si no coincide ni con factura ni con billete, que en este caso el usuario dice recibo, lo envía a una cola manual donde el usuario, el agente humano, por así decirlo, tiene que actuar. ¿Cuál es el paradigma ahora con la IA? Pues que tenemos lo que llamamos el Intelligent Process Automation, ¿vale? De manera que recibimos el email, hacemos un análisis del contexto, no de las palabras, sino del contexto con la IA, y el sistema es capaz de saber que factura es lo mismo que recibo, y entonces lo derivaría a facturación, y si son otros temas incluso, le podemos dar cierta libertad si validamos y testeamos el modelo, para que interprete el caso de forma semántica y consulte a los sistemas que toque y haga la respuesta automática en base a la información del sistema o la escale a un humano si cree que es lo adecuado. ¿Vale? Entonces, este es el paradigma actual de lo que llamamos el Intelligent Process Automation. Esto es donde yo creo que más, junto con los otros casos de gestión del conocimiento empresarial, donde más vamos a avanzar este 2025. Al final, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir para adoptar esto en la empresa con éxito? ¿Vale? Normalmente lo que estamos viendo es que las empresas, la mayoría seguro, y luego si habéis contestado el cuestionario le echamos un ojo, habéis pasado ya la fase de usar que llamamos, ¿no? Es decir, es una fase inicial en la que los usuarios empezamos a familiarizarnos, todos los usuarios de la empresa, no solo los de IT, con estas tecnologías de IA, ¿vale? En lo que llamamos la fase de uso, ¿vale? Donde empezamos a trastear con ChatGPT, entendemos cómo funciona, más o menos, ¿vale? Seguramente si no nos hemos formado de manera, si solo hemos cacharreado y no nos ha formado nadie, tendremos todavía mucho potencial por descubrir, ¿vale? La siguiente fase es la de adoptar, es decir, ya nos formamos de manera oficial, por así decirlo, y desplegamos herramientas corporativas, ¿vale? No es el usuario que utiliza sus IAs de casa para trabajar, sino que lo hacemos de forma corporativa, con herramientas como Copilot, ChatGPT Enterprise o otros sistemas que os comentaremos. Y formamos al equipo en un uso eficiente y seguro, las dos cosas, de la inteligencia artificial. Una vez la gente ya tiene el tacto de qué es esto de la IA y qué puedo hacer, normalmente vamos a empezar a hacer pilotos, porque detectamos que se nos quedan cortas las herramientas estándar como tal, que necesitamos conectarlas a nuestro negocio y empezamos a hacer un piloto, una prueba de un caso de uso que parece que pueda ser relevante. Lo pilotamos, lo probamos y si ese piloto tiene cierto éxito y demuestra retorno, lo escalamos, lo convertimos en una aplicación productiva, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que todo esto es algo que hacemos de manera normalmente deslavazada, sin timings, sin estructura, y esto pues suele llevar a que o nunca le llegamos a sacar el partido o tardamos muchísimo en llegar al retorno. ¿Vale? Entonces, realmente lo que planteamos es que en ese punto, justo todas las empresas lo estáis usando ya seguro, y si creéis que no, os equivocáis, seguro que todos vuestros empleados o muchos de vuestros empleados ya utilizan la IA, tenemos que crear una estrategia. ¿Vale? Esta estrategia es importante porque nos va a decir qué herramientas tenemos que adoptar, ¿vale? Para entrar en la fase de adopción. Nos va a ayudar a definir qué casos de uso tenemos y, por tanto, qué herramientas tenemos que aplicar y cuáles no, porque a lo mejor decimos, no, pues yo que tengo mucho Microsoft me voy a Copilot. Ya, pero es que si lo que quieres es, me lo invento, programar o acceder al contenido de no sé qué, a lo mejor Copilot no es la solución y es más Becario, ChatGPT o lo que fuera, ¿vale? O tenemos que desarrollar algo a medida. Segundo, nos va a decir qué casos de uso tenemos que desarrollar y cuáles tenemos que priorizar, ¿vale? Por eso, tener una estrategia de IA es bastante importante. Suena pomposo y no debemos plantearlo como algo bestia de un análisis de 3 meses, ni mucho menos, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? ¿Cómo lo trabajamos y cómo os proponemos trabajarlo? Pues al final os ayudamos desde Nunsis, ¿vale? Creando, digamos, una sesión hacemos un taller que son 5 horas, ¿vale? En el cual se divide en 2 horas de capacitación. Cogemos un equipo multidisciplinar de la empresa, ¿vale? Generalmente un comité de dirección, un comité de innovación o similares, mandos intermedios de distintas áreas para que esté toda la empresa representada. Hacemos 2 horas de concienciación para contarles con mucho más detalle y casos prácticos qué es esto de la IA, ¿vale? Y qué puede hacer para que todos partamos del mismo nivel. Y la segunda parte, que es la realmente interesante, nos dedicamos con vosotros a generar casos de uso, identificar dónde y cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial y priorizarlas junto a vosotros. ¿Vale? Hemos hecho ya muchos de estos en los últimos 2 años, funcionan súper bien, son proyectos muy cortos, muy rápidos y que aportan muchísimo valor. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener claro, primero, un equipo motivado y que conoce la IA, y segundo, tener una hoja de ruta clara de por dónde empezar, por dónde no, contando con el asesoramiento de una empresa experta en inteligencia artificial para esto.
También es importante que tengamos en cuenta que la IA es una parte de un puzzle, ¿vale? Primero, es parte de un puzzle y tenemos que encajarlo con toda nuestra transformación digital, que va a ser importante. Pero es que luego la IA nos puede llevar a que tenemos que hacer un gobierno de la IA casi seguro, mejorar la calidad de nuestros datos, vigilar el cumplimiento normativo, desarrollar aplicaciones que encapsulen ciertas partes de la inteligencia artificial. Por tanto, es una parte de un puzzle en todo esto, ¿vale? ¿Qué Nunsys es un partner ideal para la inteligencia artificial? Pues bueno, primero porque tenemos más de 15 años de experiencia, hemos hecho proyectos de tecnología de todo tipo, por supuesto. En soluciones de inteligencia artificial llevamos más de 8 años trabajando. Evidentemente no con generativa, o cualquiera que os diga eso os mentiría, a no ser que sea Geoffrey Hinton, que es de los creadores. Con la IA generativa llevamos un par de años, pero con IA predictiva, visión artificial, etcétera, llevamos más de 8 años. Tenemos 24 especialistas en la casa dedicados a la inteligencia artificial. Muchos clientes, evidentemente, que confían en nosotros y con los que hemos desarrollado proyectos, delegaciones por toda España, por supuesto, para poderos acompañar, y un equipo de empleados que tocan todas las tecnologías para poder dar soluciones lo más globales posibles. Además, somos agnósticos del fabricante, es decir, estamos a día de hoy trabajando con Microsoft, con OpenAI, con IBM, con Amazon, ¿vale? Por tanto, os vamos a recomendar siempre lo que mejor encaje para vuestro negocio, ¿no? No estamos casados con uno en concreto que es de, oye, pues si no es Microsoft, yo no te lo hago, no. Somos el partner global en este caso para la inteligencia artificial, tanto para asesoraros inicialmente como para acompañaros después en el proceso. Y hasta aquí el webinar. Ahora, esta persona que no soy yo y que tiene dedos un poco raros, de hecho, me acabo de fijar que tiene 6 dedos en la mano que está levantada. Esto todavía, las imágenes con IA, sigue pasando. Esta persona que no soy yo, si tenéis alguna duda, comentarios, algún tipo de feedback, podéis escribir por el chat, podemos abrir micros, lo que consideréis. ¿Vale? Vamos a dar un momentito a ver si alguien tiene alguna. ¿Tienes una, Jorge? Tengo una, genial. Vale. Sí, Mientras os dejo ahí también el QR del cuestionario, ¿vale? Para que lo podáis ir rellenando y que no se os olvide, que va a ser bastante importante para tener información. Es anónimo, ¿eh? Por tanto, no es que luego con esto vayamos a vender nada, pero sí nos interesa tener un poco el pulso. Vale, tenemos una pregunta entonces aquí en el chat. A ver. sí. Sergio Tocayo mío te pregunta que qué modelos serían IA generativa. ¿Qué modelos serían IA generativa? Vale. No sé si entiendo súper bien la pregunta. O sea, la IA generativa al final son todos los modelos que están detrás de ChatGPT, de Claude, de Gemini, de Google, ¿vale? Todos los modelos de GPT 3.5, 4, 4o, todo esto son IA generativa, por supuesto. Los Geminis, todos son IA generativa. Los de Claude, que son los Sonnet, Haiku, eh, Opus, todos estos son IA generativa, DeepSeek, etcétera. Todos los modelos que están haciendo ruido a día de hoy son IA generativa, ¿vale? Porque los modelos de IA analítica, como decía, son modelos que desarrollamos en nuestra empresa para un caso de uso concreto. Por tanto, no son públicos, no están haciendo ruido y bombo y platillos por ahí, ¿vale? Por tanto, IA generativa son todo ese tipo de modelos. No sé si he respondido, Sergio, a la pregunta. Si no, si me he quedado a medias o hay algo que no te he dejado claro, puedes abrir el micro tranquilamente y preguntarlo también, ¿eh? Sí, mira, levantan la mano, le vamos a permitir abrir el Claro, micro, entiendo que solicita eso. Iker, adelante. cuando quieras, Sí, hola, buenas, ¿me escucháis? te escuchamos. Sí. Mira, últimamente hemos estado teniendo conversaciones con el departamento de personas eh, que requieren la IA para verificar los CVs, ¿no? De posibles nuevos empleados y demás, para que guarden en una única base de datos o que los validen, ¿no? Porque al final, claro, un CV lo hace la persona y cada persona se hace su propio CV con su propio formato y demás. Ujú. Entonces, no sé si conoces alguna herramienta o algún tipo de IA segura para tramitar CVs o esto. En ese sentido, Iker, te diría, o sea, ¿sabes qué pasa? Que están saliendo muchas empresas que salen de la nada, que las crean. Esto de la IA tiene un peligro, entre comillas, y es que dos personas en un garaje pueden de repente crear una startup de inteligencia artificial
yo no me la jugaría a decirte si son seguras o no, porque son mini empresas creadas por alguien y a saber dónde están alojando la información, qué tipo de tratamiento hacen, cómo está securizada la aplicación, etcétera. Te diría que los grandes players del mundo de la gestión de recursos humanos, como son Personio, Factorial, con quienes también trabajamos, están empezando a inyectar o a dotar a sus aplicaciones de este tipo de soluciones para que sean algo integrado en su ecosistema y que no tengamos que tener 25 herramientas, ¿vale? Pero te diría que a priori no tengo ninguna ubicada a día de hoy de las empresas serias, por así decirlo, que lo esté haciendo eso de manera avanzada, pero que está al caer, ¿vale? De hecho, nosotros el día, corrígeme Sergio, 6 de marzo vamos a dar un webinar con Personal que van a presentar junto con nosotros sus novedades en funcionalidades de inteligencia Ah, artificial. O sea Sí, que está al así caer. es. Día 6. vale, vale, perfecto. Gracias. Nada. Nada, a ti, Vale, Iker. de otro par de preguntillas, voy contestando, Sergio, si quieres. Vale, dale. ¿Puede SharePoint funcionar como agente para las bases de conocimiento de una empresa o es recomendable implementar un modelo propio conectado a los documentos y demás aplicaciones de la empresa? A ver, SharePoint no es un agente en todo caso, ¿vale? SharePoint es una base de conocimiento. Entonces, SharePoint puede ser un lugar, un sitio donde tengamos recopilada nuestra información, nuestros PDFs, lo que fuera, ¿vale? De hecho, el webinar da para lo que da, no me puedo poner a hacer todas las demos del mundo, pero podemos hacer pequeños agentes dentro del propio Copilot basado en información que esté en SharePoint, ¿vale? Pero SharePoint no es un agente en sí. Tendremos que utilizar o Copilot 365 para extraer la información de SharePoint o otras herramientas de terceros como Bekai, que es la que hemos desarrollado nosotros, para hacer esa extracción de la información. ¿Vale? Por tanto, tenemos que combinar SharePoint como repositorio documental con una IA que extraiga ese conocimiento. Pero es un muy buen repositorio porque al final pues, tiene la ventaja de que, como sabéis, está en la nube, etcétera. ¿Vale? Ahí ya otro día cuando hablemos de Bekai os hacemos un benchmark, si queréis, de la calidad de respuesta de unos y otros. Y la segunda es preguntarte por vuestro interlocutor directo en las pymes, potencial para contactar y explicar los primeros pasos, director de sistemas, director comercial y qué sectores crees que pueden ser más demandantes. Ah. Si hablamos de pyme es un concepto muy relativo también, porque en este país están las empresas de 10, de un empleado a 250 son pymes y son radicalmente distintas. Entonces, os diría que la pequeñita empresa, ¿vale? A lo mejor la empresa, digamos, de menos de 50 empleados, estamos hablando mucho de esto con dirección general, que son los que más preocupados están en casi todas las empresas y me gustaría saber si en las vuestras también. Dirección general ya está con el modo de al área de IT o al que sea tenemos que aplicar la IA. ¿Qué pasa? Que la empresa de menos de 50 empleados ni siquiera tiene normalmente responsable de IT o tienen un informático externo similares y no son capaces de dar apoyo en ese sentido. Por tanto, en esa línea yo os diría que en la empresa de menos de 50 hablamos mucho con dirección general. En la empresa de más de 50 que ya empiezan a tener su responsable de tecnología, las empresas muchas veces están delegando esto puramente en el CIO, ¿vale? El responsable de IT. Eh, Aunque es verdad que en nuestro caso, como digo, cuando hacemos la estrategia, sobre todo, es una parte importante, intentamos involucrar al comité de dirección y mandos intermedios, porque son los que tienen luego que impulsar esto en el día a día de su área. Por tanto, os diría que esas son las dos posibles vías de interlocución que más tenemos. Nos llega también mucho usuario de negocio o de operaciones, ¿vale? Nos llega alguien de mantenimiento que tiene un problema y lo quiere resolver y nos pregunta directamente. Nos llega alguien de marketing, alguien de ventas, alguien de finanzas incluso, ¿vale? Que nos dice, oye, echadme una mano con esto. Y es como, ostras, vale, te podemos echar una mano, pero ¿habéis visto en toda la empresa en el global si esta es la prioridad ahora mismo? Tenemos un poco toda la interlocución. Eh, Así que nada, Juan Manuel, esa sería un poco la cosa. Y luego Juan Calanche pregunta, ¿has tenido alguna vez experiencia en la aplicación de IA con evaluación sensorial de alimentos, en especial con algún tipo de software de este ámbito? No sé, Juan, ¿a qué te refieres con evaluación sensorial? ¿Nos referimos a evaluar sabores o similares? Correcto. Vale. Em, Nosotros hemos hecho algún proyecto en este sentido, ¿vale? Pero y no ha sido el más fácil del mundo. Yo os diría, estamos en el punto en el que todavía, y sobre todo cuando hablamos de evaluación sensorial de alimentos, eh, aquí de nuevo tenemos que pensar en si es IA generativa o IA analítica. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando tenemos una problemática, ¿vale? Pues si hablamos de intentar hacer esto que comentas, piensa que la forma de saber eso es coger sensores de X tipo, hacer un análisis de la información que nos da el producto en base a ese sensor de
imagen. En visión artificial, no lo he comentado antes, se puede hacer análisis químico de la imagen, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos hecho algún proyecto, que no voy a entrar en mucho detalle porque no puedo, pero hemos hecho un proyecto en el que podemos saber si una avellana está amarga o no, solo con mirarla, cosa que nadie podría hacer, seguro que ninguno de vosotros puede saberlo. ¿Vale? Entonces, esto con IA lo hemos hecho. Pero tenemos que pensar cómo se hace eso. Es decir, tú lanzas un tipo de rayo, una imagen tal, que obtiene la información visual de cómo está compuesto, qué componentes químicos tiene ese alimento, y en base a eso hacemos análisis de los datos. Cuando hablamos de análisis de los datos, ya normalmente descartamos la IA generativa por ahora, en el escenario en el que estamos a día de hoy, y entramos en la IA analítica, ¿vale? Por tanto, como he dicho, IA analítica implica que estamos haciendo un modelo a medida para nuestro caso de uso. Para detectar si una avellana está amarga o no, no hay modelos abiertos en el mundo. Tenemos que diseñar nuestro caso. Por tanto, ¿tenemos experiencia? Sí. ¿Conozco alguna aplicación de mercado? No, porque es un modelo que tenemos que desarrollar a medida para nuestro problema. Si queremos saber si un filete está tierno o no, pues tendremos que aplicar cierta presión o va a ir en base a la beta si está bien, este tipo de cosas, ¿vale? Va a ser algo, un desarrollo a medida que tengamos que hacer de un modelo de IA analítica. Me encanta que haya tantas preguntas, la verdad. Según tu experiencia, si se desea empezar en una empresa a probar IA generativa orientada al entorno de programación, ¿qué soluciones recomendarías? ¿ChatGPT o el nuevo pretendiente DeepSeek? Gracias. A ver, lo que me da un poco, de nada, Juan, lo que me da un poco de rabia de todo este mundillo es que tengo que estar al día de todo. Entonces, DeepSeek, si os soy sincero, no lo he probado mucho para programar, por tanto no me puedo mojar. Pues, perdona, Jorge, voy a interrumpir yo. Sí. ¿Acaso práctico? Justamente yo estoy en un proyectillo que conlleva mucha programación en Python. Estoy utilizando DeepSeek desde hace un par de días o así, y la verdad es que está siendo bastante más efectivo que ChatGPT Premium, Ujú, que es el que tengo yo también. Y la verdad es que lo que me cuesta mucho depurar o perfilar con ChatGPT, DeepSeek está acertando prácticamente toda la primera, a nivel de depurar errores, rehacer código, o sea que ujú. pequeña aportación, ¿eh? Nada, es un No, no, proyectillo no. personal mía, no es nada serio, pero al final yo a nivel de Python no tenía casi experiencia, estoy aprendiendo ahora, yo soy programador más PHP, rollo lenguaje web, todo esto, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Estoy contento. Ujú. Eso a Genial, modo de chaval. aportación, ya que estoy aquí. Fenomenal, sí, 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 genial, gracias, Sergio. Ujú. Yo, como aportación final ahí, lo que sí que os diría es que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo conviven dos escenarios de modelos, que esto es loco que estemos hablando de esto, ¿vale? Pero me encanta. Tenemos los modelos conversacionales y los modelos de razonamiento, ¿vale? DeepSeek y el modelo O1 de OpenAI son modelos de razonamiento. Modelos conversacionales tenemos el GPT-4, tenemos Claude y otros modelos, ¿vale? Entonces, los de razonamiento son Einstein, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú le preguntarías a Einstein, ¿cuál es la capital de Francia? Pues no, porque te la va a resolver de todas maneras y Einstein te va a cobrar la hora mucho más cara que un becario de una universidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Que según el problema al que nos enfrentemos, incluso a la hora de programar, tenemos que ver qué modelo utilizamos. Y no siempre el mismo modelo va a ser el mejor para todo. Para consultas más. Es verdad que DeepSeek rompe todo con todo esto porque de repente es gratis y es el más listo, ¿vale? Pero normalmente para consultas rápidas de programación, etcétera, mi experiencia, ¿vale? Que yo, Sergio sabe de PHP, yo sé de nada de programar y estoy programando aplicaciones enteras desde cero. Claude es el que mejor me está funcionando en el día a día. Hay veces que llegas a un freno, a un punto en el que no te responde bien, se mete en un bucle y es un desastre. Entonces ahí tengo que pasar al hermano mayor. Ahí es cuando le pregunto a O1 o le preguntaría a DeepSeek, que tendría que probar a ver qué tal funcionaría, que seguro que bien, ¿vale? Pero también que modulemos y sepamos bien qué herramienta hay que utilizar en cada momento. Vale. ¿Cómo cambia el escenario la llegada de DeepSeek? ¿Mejora la eficiencia del asistente o hace que no sea necesario entrenarlo? Bueno, digamos que DeepSeek, o sea, lo que cambia es que unos tíos de una startup con 5 millones de euros han hecho un modelo que compite con modelos que costaban 100 veces más y que de hecho a nivel de API cuestan 100 veces más. ¿Vale? Eso es lo más loco de DeepSeek. Entonces, bueno, hay mucho humo ahora mismo con todo este tema, tampoco quiero entrar en ello, caídas de mercado estadounidenses que se asocian a eso, bueno, cosas muy raras, ¿vale? Pero yo creo que cambia el paradigma porque, ostras, unos tíos han montado un sistema que es de los más inteligentes que hay a día de hoy, con muy poquitos recursos y que lo han lanzado de manera totalmente gratuita al mundo. Entonces, eso es súper interesante. Yo creo que ese es el gran cambio de paradigma, que ahora todo el mundo está intentando copiar DeepSeek, Meta con sus salas de guerra, bueno, están haciendo ahí cosas interesantes, pero yo creo que cambia porque tenemos un modelo open source, que es lo importante, ¿vale? Y voy a
a saltarme una pregunta de un asistente anónimo mientras tanto, ¿vale? Porque una pregunta relacionada que es, ¿cumple DeepSeek con el compliance europeo en IA? Los modelos en sí no tienen que cumplir compliance, por así decirlo, es el uso que le demos. Ese modelo está abierto al mundo ahora mismo, ¿vale? Por tanto, el compliance será según el caso de uso al que tú aterrices ese modelo, ¿vale? La aplicación en la que lo envuelvas para hacer X cosa. DeepSeek como tal, si te refieres, Carlos, a nivel de datos, ¿vale? ¿De qué pasa con mis datos? La respuesta es que no, o casi seguro que no. No hay información sobre esto ahora mismo, ¿vale? Pero el gran riesgo que tenemos con DeepSeek es que esos datos están viajando a China y almacenándose en China y haciendo vete tú a saber qué cosas con ellos en China. Entonces, la aplicación de DeepSeek, ojo con usarla para empresas, ni de coña, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Coger el modelo que es open source, que podemos coger los pesos, los weights y llevárnoslos a nuestra infraestructura y probarlo en nuestra infraestructura, ¿vale? Eso es lo que tenemos que buscar con eso. Me preguntan, ¿en un tienes experiencia en proyectos de implementación de contestador de llamadas telefónicas que en función de lo que solicita un usuario en la llamada responde un mensaje u otro según se haya entrenado el modelo o incluso dirija la llamada a un interlocutor humano? Sí, tenemos soluciones de centralita que son capaces de hacer este tipo de wirings y tal. Esto es un caso, ¿veis? Así como antes os decía, los casos del caso alimentario que comentaba el compañero, en el cual tenemos que hacer un entrenamiento a medida porque hablamos de datos, en este caso que hablamos de conversación y contexto, sí que sería un caso de uso de IA generativa, pero además es que los sistemas de centralita actuales ya tienen esto incorporado, ¿vale? Entonces, sí, hemos hecho ese tipo de proyectos de centralitas inteligentes. ¿Por qué es tan peligroso compartir información con ChatGPT u otras IAs generativas cuando en la política de privacidad te dicen que las conversaciones son privadas? Porque no nos fiamos ninguno. La realidad es que te dicen eso, pero luego cuando te metes en la aplicación en sí, te vas al apartado de ajustes y hay un apartado que se llama mejorar el modelo para todos. Y de normal está activado por defecto, bien activado. ¿Vale? Y eso quiere decir que cogen tus conversaciones y, vale, son privadas porque no se las enseñan a otro, pero sí las utilizan para reentrenar sus modelos. Por tanto, si subes una nómina de alguien, le puedes preguntar luego, oye, ¿cuánto cobra no sé quién? Y a lo mejor te lo responde porque lo han cogido para reentrenarse. ¿Vale? Entonces, es un tema, esto es como la ciberseguridad, es un tema del riesgo que querramos correr. Y normalmente con la información de nuestra empresa es cero, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener mucho, mucho ojo con eso de verdad. De hecho, para que seamos conscientes de hasta qué punto nos tomar el pelo con eso, ChatGPT tiene el gratuito y el plus, donde tú puedes desactivar esa opción, supuestamente, y luego el Enterprise, donde te dicen, no, te garantizamos que tu información es confidencial. Entonces dices, ¿y los otros? ¿Que me dejas desactivarlo? ¿De qué me sirve si luego tengo una de pago más donde me lo garantizas? Es muy turbio y muy raro, por tanto, confianza cero. Vale, pues no sé si hay alguna preguntita más. Creo que hemos tenido un debate interesante. Ha sido casi más preguntas y respuestas que webinar, me encanta. Ojalá todos fueran así. No tendría que preparar diapositivas. El próximo voy a poner un titular, inteligencia artificial, preguntas y respuestas. Y lo Hablemos. lanzamos así. Pero vamos. Jorge, comentarle a todo el mundo lo de siempre, que el webinar ha sido grabado, que lo tendréis en los próximos días en el canal de YouTube, junto a todos los webinars que hacemos en la casa, que son muchísimos. Ahí tenéis, vamos, una enciclopedia de webinars de todas las temáticas existentes referente a la tecnología. Y que ahora al finalizar se os abrirá una pestaña en el navegador con una pequeña encuesta en cuanto que valoréis el trabajo de Jorge, que nos ayuda mucho a mejorar. Y también que si queréis tener un contacto más directo, también lo podéis indicar ahí. Y nada, si el tema de las preguntas está hecho, si quieres dejamos un minutillo por si hay alguno que está desarrollándola por Claro. escrito o alguien que quiera hacer un último inciso por micro, igual, levanta la mano y le habilitamos el micro para poder hablar. No parece, ¿eh? Yo creo que No, no ya parece. Yo creo les hemos que extenuado el cerebro. sí, sí. Yo creo que muchísima información de valor y genial, Jorge. Pues nada, mil gracias. Mil gracias Muy por el bien. webinar como siempre y mil gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Nos veremos en un próximo webinar. Un Un saludo. placer. Hasta luego.